Como cada año queremos dedicar estas jornadas a reflexionar, a frenar el ritmo trepidante de sobreinformación y acción en el que estamos un poco metidas, para poder analizar con calma la realidad en la que estamos viviendo, ¿no? Entendemos que solo así, con un poco de reflexión compartida, podemos ser capaces de avanzar en la creación de un nuevo escenario, ¿no? En clave de justicia social y justicia medioambiental, pero siempre desde la reflexión y compartiendo, ¿no? A lo largo de las jornadas vamos a hablar hoy sobre los discursos de odio, la semana que viene sobre decrecimiento y despoblación, la siguiente sobre las mutuas y cómo es una privatización de la sanidad pública esto, ¿no? Ámbitos bien distintos que en principio no tienen así como un hilo conductor, pero que entendemos que marcan el día a día de un sistema que agoniza y al que tenemos que empezar a buscar alternativas, ¿no? Hoy nos acompaña Flavia Navarrete, es miembro de SOS Racismo, mujer, migrada, feminista y antirracista, para hablarnos de antirracismo frente al discurso del odio. Sabemos que no son días fáciles para elaborar discursos que nos acerquen al resto de las personas como seres humanos con derechos, que crecen los estereotipos, las estrategias que generan desinformación, cuando no directamente la desinformación malintencionada, ¿no? Como hemos podido ver últimamente con los discursos del alcalde, por ejemplo. Entonces, para intentar desactivar todo esto y entender cómo se genera todos estos discursos, pues Flavia nos va a hablar, vamos a profundizar un poco en todo esto. Gracias por venir. Gracias. Bueno, ¿se escucha bien? Vale. Primero que nada, yo quería aclarar que no soy una experta en discursos ni delitos de odio. Yo entré en este mundo de analizar un poco y de ver cómo funcionan y cómo se materializan a raíz de que el año pasado empecé a coordinar un programa de Federación SOS Racismo que se llama NEIKEA. Lo que nosotros hacemos en NEIKEA es todas las denuncias que llegan a la oficina de SOS Racismo Navarra, hacemos como una detección de cuáles son delitos de odio o se pueden tipificar así. Entonces lo que hacemos es un acompañamiento a las personas que denuncian y no solo en la recogida de la denuncia, sino derivaciones, según el ámbito de discriminación, y luego lo que hacemos también es darles charlas, acompañar la parte emocional, porque sabemos muchas veces que estas víctimas muchas veces no son conscientes de qué sufren y por qué lo sufren. Entonces, a raíz de eso, pues yo empecé un poco a dar charlas, talleres y a entender un poco cómo funciona el discurso, porque para mí el discurso es, digamos, el antecedente a que se cometa un crimen. Entonces, para entender eso, tenemos que saber cómo se construyen, quién los fabrica y cómo se divulgan. Y nada, bueno, los delitos de odio tienen una característica que es la motivación del autor, que consiste en el rechazo o hostilidad hacia una persona o un colectivo, motivados por la etnia, la raza, el origen, la orientación sexual, la edad, la ideología, la enfermedad, pobreza. Estos delitos en el Código Penal del Estado español no se tipifican como delitos de odio, simplemente existen ciertos artículos que estos lo que penalizan es el agravante, ¿no?, de crímenes que son motivados por el odio hacia estas personas, por pertenecer a estos colectivos o por pertenecer a ciertos colectivos, a estos colectivos. ¿Cómo se pueden manifestar? Por injurias, insultos, abusos verbales, acoso, agresiones, incluso hasta en algunos casos puedes asesinar a alguien. Pero para que podamos llegar a estos extremos tiene que haber un discurso. El discurso es el antecedente a los crímenes de odio
y existen alguien que los fabrica, el medio de dónde se transmite y a la población a la que va dirigida para que reaccione ante estos. Son el pan de cada día. Los discursos están a la orden del día, los podemos escuchar desde la cafetería de la esquina hasta poderlos en los medios de comunicación, en las redes sociales. Los delitos de odio, como decía, lo que tienen en sí es criminalizar a cierto grupo de personas o personas que pertenecen a esos colectivos y, bueno, les deshumaniza, les recorta derechos, les hace ese binomio nosotros los otros, porque así la sociedad mayoritaria, o sea, la sociedad, las personas autóctonas, ratifican su pureza, no, decir yo soy de aquí, yo he nacido aquí, el otro es el que viene, el que invade. Sobre todo el que nosotros justifiquemos o no reaccionemos a la hora de cómo se materializan estos discursos. ¿Por qué? Porque últimamente, con el paso de los años, hemos visto que hay una alta tolerancia en la sociedad ante estos discursos, la gente no reacciona. Entonces, lo que pasa, esto es lo que tienen los discursos, ¿no? Es a donde quieren llegar, que la gente no reaccione y que se justifique el trato que muchas veces es inhumano hacia las personas. Y lo que hace también, por ejemplo, cuando se dirigen a las personas migrantes, es un factor de riesgo, se les criminaliza y entonces lo que crea en nosotros es un miedo a la gente que rechazamos, a la gente que pertenece a estos colectivos. Los discursos de odio se tipifican en los artículos 510 y 510 bis del Código Penal. Estos artículos están amparados en que todas las personas tenemos que tener un trato igualitario ante la sociedad. Ante la Declaración de los Derechos Humanos nadie puede ser discriminado por todas las cosas que antes mencioné, raza, etnia, origen, y entonces se han creado estos artículos para penalizar la difusión de estos discursos. Lo que pasa es que con los discursos de odio no existe una frontera, un límite en que yo pueda decir hasta qué punto una persona está haciendo uso de su libertad de expresión o está difundiendo un crimen de odio. ¿Por qué? Porque el Código Penal, a pesar que tiene ciertos artículos que penaliza, por ejemplo, los crímenes cuando hay un agravante o en los discursos de odio, hay vacíos jurídicos. Entonces, lo que nosotras hemos visto es de que se tiene que crear leyes que penalicen, leyes específicas para que puedan, como las leyes de la violencia de género, ¿no? Que aunque ha sido una ley que se ve que es pionera, pero todavía queda corta, ¿no? Pero lo que vemos es que el Código Penal también tiene vacíos jurídicos a la hora de que se penalicen a la gente que los difunde, que los crea y que llegan luego a cometer delitos. Entonces, ese es el problema que vemos. ¿Qué pasa? Que no es lo mismo que yo empiece a decir, empiece a difundir bulos y noticias falsas. Depende quién soy yo, el alcance que yo tenga y por dónde los difunda. ¿Qué pasa? Que ahora con el tema de las redes sociales hemos notado de que las redes sociales, donde encontramos un sinnúmero de información, una gran cantidad de información, muchas veces la información es tan instantánea que es muy difícil de detectar. ¿Qué pasa con las redes sociales? De que los discursos de odio muchas veces se difunden por personas que lo hacen desde un perfil falso o en el anonimato. Utilizan seudónimos que no tienen nada que ver con su nombre y los difunden. Y esto pues crea una problemática muy grande a la hora de querer denunciar.
yo me acuerdo el año pasado cuando estuvimos reunidas con la fiscal de delitos de odio delegada para Navarra, y bueno, era un poco para hacer lazos y poder pasar casos desde SOS a Fiscalía, ¿no? Ella nos decía que era uno de los mayores problemas que tenían a la hora de que se denunciaran los discursos de odio, sobre todo en las redes sociales. ¿Por qué? Porque muchas veces los perfiles que se utilizaban eran falsos o no se daba con el nombre de la persona que los había publicado. Yo creo que también tiene que ver, ¿no?, con todas las empresas que se dedican también a empresas en la transmisión de Internet, que tienen que regular este tipo de cosas, pero hay muchos vacíos. De hecho, en el 2018 se le hizo un llamado al Estado español que tenía que empezar a poner cartas sobre la mesa para regular este tipo de discursos. ¿Por qué? Porque a pesar de que la gente los detecta, los denuncia, es muy, muy poco probable que se judicialice a una persona que lo ha creado. Las penas que se ponen en los artículos 510 y 500 bis para las personas que difunden discursos de odio son de 12 meses a 4 años. Pero en la realidad es que casi nadie denuncia y lo más importante es que el discurso en las redes sociales sigue ahí. Yo recuerdo el año pasado, ya cuando empezó lo del volcán, de la erupción del volcán en La Palma, que empezó, ¿no?, a difundirse toda la erupción volcánica y empezaron a hacerse publicaciones. No sé si te suena este nombre de un presentador de televisión, Javier Negre. Vale. Pues este hombre había hecho un tweet, hizo una publicación en Twitter en donde él decía que ponía una foto de los institutos donde se estaban habilitando para refugiar a la gente que tenía que salir de sus casas. Entonces él ponía una imagen donde se estaban habilitando todos los institutos, las camas, y así y decía la publicación, estos son los lugares donde se van a alojar a los habitantes de La Palma en condiciones que no son óptimas, pero no os acordáis cuando llegaron a las Islas Canarias las personas migrantes en el 2020 que les alojaban en hoteles de 5 estrellas, y entonces empezó a difundir ese bulo. Y cuando yo lo llegué a ver, porque yo sí que tengo Twitter y sigo un poco las noticias que son tendencia, y yo vi cuando había publicado hace media hora y ya tenía más de 3.000 retweets. La habían compartido 3.000 veces. Pues ese día ya había alcanzado casi 5.000 retweets, y al día siguiente yo tenía una formación de discursos de odio, y cuando llegué a la formación, un día después, estaban comentando en la formación sobre La Palma, no sé qué, y un hombre que al parecer estaba borracho, que salía del bar donde estaba tomando, mandó un audio a un grupo de WhatsApp diciendo textualmente lo mismo que este periodista había publicado en Twitter, y lo mandó, y el audio se hizo viral. Cuando yo llegué a la formación, pues yo anexé esta imagen, yo le tomé una foto al tweet y lo puse. De hecho lo había traído, pero tuvimos un problema, traía las imágenes de varios tweets donde yo ponía ejemplos, y estaba este. Y yo me quedé impresionada porque solo había pasado 24 horas cuando ya una persona había difundido lo mismo que este periodista en redes sociales. Entonces, ese era un ejemplo, y un ejemplo de cómo impacta, ¿no?, de cómo se propagan y el impacto que tiene en la sociedad, porque no es normal que nosotras estemos repitiendo esto. Llega de unas maneras muy, para mí, que me asustan. En el caso de Enrique Maya y Adanero, que lo mencionaron, yo creo que es un claro ejemplo, ¿no?, de cómo impactan los discursos y cómo se materializan
y qué consecuencias tienen. Cuando empezó el tema de los menores no acompañados, que delinquían y tal, nosotras en SOS Racismo sí que recibíamos denuncias de jóvenes que llegaban a la oficina que decían de que sufrían con controles policiales por perfil étnico. Ellos lo decían así: me paran por ser de origen magrebí, me paran por no ser de acá. Pero a raíz de que el parlamentario adanero da declaraciones y empieza a decir de que su hijo había sido agredido por personas de origen extranjero, al inicio dice por personas de origen extranjero, se comienza a viralizar pues un montón de bulos en las redes sociales, y entonces yo empecé a seguirle el hilo para ver qué impacto tenía. Y cada día le iba publicando un tuit, y ya luego al final ya dio declaraciones en los medios diciendo que él aseguraba que eran menores no acompañados, y que él tenía datos de todas las denuncias que tenían estos chavales en comisaría. ¿Qué es lo que pasó? Que entre diciembre a enero en Iruña se dio una cacería de chavales. Era impresionante lo que nos llegaba a nosotras, por ejemplo, desde asociaciones como Lanchotegui, que trabajan con estos colectivos, nos llamaban y nos decían, acaban de parar a un chaval, que lo pararon, que chavales que entraban directamente y los retenían en comisaría, ni siquiera había una denuncia, no había nada, simplemente se les detenía. Y yo creo que lo peor fue que el alcalde saliera, ¿no?, a apoyar y a reforzar estos discursos. Entonces, a raíz de eso, creo que ha incrementado, ya ha parado un poco. Yo creo que desde todas las acciones que hemos hecho desde SOS Racismo y todas las colectivas, en parar, en frenar, en denunciar sobre todo, pues creo que se ha parado, pero es como una ola, ¿no? Primero este colectivo y luego así, después quiénes serán. Entonces, ese es el problema con los discursos de odio. Pero no solo en Iruña. Por ejemplo, el año pasado el partido de Vox puso una valla publicitaria, ¿no?, donde decía textualmente lo que cuesta mantener a un mena y lo que cobra tu abuela, ¿no?, por la pensión. Entonces, vemos cómo este impacto. Yo, bueno, en Iruña se empezó un proyecto el año pasado, un proyecto de policía municipal que se llama Proyecto Clara, no sé si lo han escuchado. La policía municipal se empezó a formar para detectar los delitos de odio. Entonces, empezaron a formarse, invitaron a asociaciones a que participáramos en crear protocolos y ver cómo se podían detectar los delitos y los delitos, y cómo se tenía que hacer la recogida, redactar los atestados. Y nosotras lo que veíamos es que, primero, no tenían ni idea de cómo tratar la información, porque el problema cuando llega alguien a denunciar un delito o un trato desfavorable es que como la gente, es algo que yo lo siento por ser yo, porque a mí me están discriminando y me están tratando mal, pero si no hay una agresión, no hay un agravante, una agresión física, algo que pueda atentar contra mi integridad, ante mi propiedad, o algo que yo tenga para probar, es muy difícil que esto pase a un juicio. Entonces nosotras les decíamos a la policía municipal que era muy importante que se detectaran los incidentes. Así como hay crímenes que se tipifican por el agravante, hay incidentes. ¿Qué puede ser un incidente? Por ejemplo, el año pasado, el incidente es toda la discriminación o tratos desfavorables que yo pueda sufrir. Por ejemplo, el año pasado nos llegó una denuncia que decían de que un hombre en Cintruénigo nos llamó para decirnos de que cada vez que él iba a un bar, al bar del pueblo, le trataban mal y sobre todo le cobraban más el café.
el café era más caro para él. Porque él decía de que era de origen, por ser de origen migrante. Entonces, él, claro, ibas todos los días a preguntar y cada día era un precio diferente y cada día subía más. A tal punto que un día él decidió grabar y en el vídeo que nos llegó como prueba se veía donde él le pedía otra bolsita de azúcar y le dijo 50 céntimos por el azúcar, para ti. Para el resto no, pero para ti sí. Entonces, esto, como no hay un agravante, porque en los establecimientos, pues los establecimientos se amparan con el tema de que ellos establecen los precios y sobre todo en las discotecas, no con el derecho de admisión, pues nosotras veíamos que con este tipo de casos, cuando no existe un agravante, se debería de recoger los incidentes de odio, porque esto es un incidente de odio, esto es el germen de que pueda haber un crimen de odio. Entonces, lo que hicimos es que la policía municipal se comprometiera en el formulario no solo de recoger los crímenes, sino los incidentes. Y entonces, actualmente existe ese recurso para detectar crímenes y delitos, crímenes y incidentes de odio. Pero bueno, la gente cuando llega a la oficina a denunciar es porque ya ha sufrido mucho tiempo. O sea, cuando la gente aparece en la oficina es porque ya ha pasado algo que antes lo veían como normal, pero que ahora es intolerable. Yo quiero poner un vídeo para que vean. Esta es una cámara oculta que es un experimento que se hizo en Barcelona. Y es para que vean un poco cómo estos discursos se materializan y se convierten en discriminación. Nombre y apellidos, correo electrónico y el teléfono, por favor. El sorteo lo hacen mañana. A ver, espera. Hola. Me han dicho que hay un sorteo aquí. Es un sorteo para unas noches de spa en un hotel. Ah, ¿me puedo apuntar? Es que no nos quedan boletas, ¿sabes? ¿Pero es esto? Pero no nos quedan. No entiendo. ¿Sabes qué pasa? Que está pensada para otro tipo de público. Para gente de aquí, gente normal que va a estos sitios. Vosotras no vais a estos sitios. ¿Y este señor sí que puede firmar? Sí, claro, el señor sí. ¿Tú no? Sí, claro, un bolígrafo. Esta señora no me deja firmar, señor. ¿Eh? La señora no me deja firmar. Lo pilladita. ¿Usted lo encuentra normal eso, señora? A ver, un momento. ¿Tiene la Francia en otro país? Claro. Yo quiero firmar. ¿Por qué yo no puedo firmar? ¿Pero usted piensa que es normal lo que está haciendo? O sea, no es para vos, solo es para gente de aquí. ¿Eso dónde lo dice? No lo pone en ningún lado, pero claro. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Gracias. Yo no te voy a decir nada, lo que ellos digan, no es mi problema. Pero usted, Claro. ¿por qué está de acuerdo, Esto señor? es lo que a mí me han dicho. Sí, estoy de acuerdo con lo que ha dicho. Si te lo ha dicho es por algo. Claro. ¿Y por qué será? Yo quiero firmar. Esta no te va a dejar porque quiere poner, esta es como ella tiene su estudio y estos son los, ¿sabes? Estos son los peores. Entonces estos ya quieren revolucionar el mundo. Y nosotros hemos ido evolucionando. Vosotros Os habéis quedado en la edad de piedra. Pero ¿Pero qué pasa? ¿Qué te pasa? es que no me deja firmar. Es que no me quedan más. Toma, firma aquí. O sea, No, porque si es una cosa de aquí, yo no le veo ninguna vergüenza. Pues yo sí. Pues yo no. Claro. Usted... La señora que se ha ido tiene razón. Si vas a su país, como no vengas con velo, lo tienes claro. Es verdad. Bueno. ¿Sabes qué pasa? Es que es como para otro tipo de gente, otro tipo de público. ¿Sabes? No. Perdona, ¿eh? Sí. ¿Me lo devuelves? ¿Por? Que no me parece bien esto que acabas de hacer. La cosa es, estamos acostumbrados a estas cosas entre nosotros, entre gente normal, en que nos entendemos que... Perdón, la gente normal también es ella, ¿eh? Claro. Tú a mujer eres la extraña. No, pero si nos habéis dejado a nosotros. Sí.
o sea, tiene el mismo derecho, yo no entiendo. ¿Puedo participar? Que estoy preguntando si puedo participar. ¿Cómo? Que si puede participar. Ah, no. Que ellas tampoco van a estas cosas. ¿De qué estás hablando? Mi madre. Pero tu madre... Pero ya. ¿Por qué no le puede interesar? Porque ellas no van a estos sitios. No pasa nada. No, Sí que no pasa nada, sí, no pasa nada. No, hombre, que no, mira cómo va. No, es que soy francesa. Ah, vale. Tu es français. Oui. Mais tu es... Ah, pardon, parce que je dis tu. Tu es musulmane. Mais oui. Pero cómo le va... Pero que bueno, pero... Soy musulmana. Bueno. Yo también soy de Ucrania, a ver, yo tengo también mis Pero no se te costumbres, nota. ¿Cómo que no se me nota? No se te Por favor, nota. hasta por la manera de hablar. Diferente, como un público más normal. Normal como esa chica. Sí, como más gente de aquí, ¿sabes? No está tanto pensado para... Claro, O como sea, que más... no puedo participar al sorteo. No. ¿Y por qué esta chica sí? Si ella no participa, yo tampoco. No, me pero no hay parece bien. problema. ¿Por qué no? No me parece bien. ¿Por qué no? Porque todo el mundo tiene derecho, ¿no? Como yo. ¿Sabes lo que te digo? Ni yo, ni tú, ni nadie. Por favor, qué vergüenza dais, ¿eh? Ellas no se adaptan a estas cosas. Perdón, entonces a mí tampoco me interesa. Yo tampoco quiero bailar. ¿Por qué no? No, da igual. Bueno, pues ella no, yo no. Pero... Reflexiona, actúa, denuncia. Ante el racismo, no te calles. Cuando nosotras hablamos de discurso, lo que vemos reflejado en este vídeo, uno, es que hay un discurso antes para que la gente piense y trate de esa manera, y que esto es un ejemplo de discriminación, pero una discriminación indirecta. ¿Qué es lo que pasa cuando estos discursos se materializan en discriminaciones por las instituciones? Se crean leyes, se recortan derechos, se recortan el derecho a no acceder a prestaciones o el derecho a no poder alquilar una vivienda por ser de origen extranjero. ¿Quién regula, por ejemplo, una problemática tan grande actualmente en el Estado español, que es el no acceder a una vivienda porque ni las inmobiliarias ni el propietario te quiere rentar, porque hay un rechazo, porque hay un discurso que va calando y una criminalización y deshumanización hacia la gente, pero no solo a la gente inmigrante, sino un rechazo a la diversidad que puede existir en la sociedad, porque no es solo a la gente de origen extranjero, y el negar que una sociedad es diversa y que existe gente no blanca o gente racializada, pues es negar que esta sociedad es multicultural, multiétnica y diversa. Entonces, este es el problema, porque están creciendo, están naciendo niños aquí que siguen sufriendo esa discriminación sistemática. Hay un psicólogo humanista que se dedicó de apellido Maslow, que se dedicó a estudiar, ¿no?, los discursos y los delitos de odio, y él hizo una pirámide, la pirámide del odio, que bueno, yo la traía, pero la presentación no la pude poner, y él ponía como la base los estereotipos y los prejuicios, que son el germen, ¿no? Todas las creencias y cómo nosotros actuamos de acuerdo a esas creencias. Luego vendría el discurso, que el discurso es cómo se fabrican tanto los bulos, las noticias falsas y lo que se va propagando. Luego la discriminación. Mucha gente dice, ¿por qué? No, es que la discriminación viene antes. No, porque hay discriminación indirecta que no se detecta. Entonces, sería estereotipos, prejuicios, discurso, discriminación cuando ya existen discriminación en las instituciones, en las leyes. Luego vendrían los crímenes de odio y por último los genocidios, ¿no? Porque después del crimen de odio es genocidio, es cometer crímenes ya a un grupo en general y masivamente. El año pasado hubieron 2 delitos de odio
que para mí han sido brutales, o sea, han sido de los más violentos, que seguro habrá más, pero que yo creo que para mí marcaron el año 2021. No sé si se dieron cuenta, el crimen de Younes Bilal en Murcia. Younes fue asesinado por un ex guardia civil en un bar donde él se encontraba. Eso fue creo que en mayo del año pasado. Él estaba en el bar que siempre frecuentaba en ese pueblo, y esa persona que le asesinó pues siempre decía cosas a Younes y al grupo de amigos. Younes tenía más de 20 años de vivir en el estado, estaba casado con una mujer de Sevilla, y esta persona que le asesinó pues todos los días llegaba al bar, al mismo bar, y decía que a él no le gustaba que hubieran moros en el bar. Pero particularmente ese día, toda la mañana pasó refiriéndose hacia él y su grupo y decir que por qué los moros están aquí, que por qué, bla, bla, bla. Y Younes, esto lo digo porque esto es sacado ya de la investigación que se hizo con los testigos, y decía de que Younes, al ver que el hombre seguía diciendo cosas, se levantó de la mesa donde estaba jugando con sus amigos y se paró frente a él y le dijo que los dejara en paz. El hombre se fue y a la media hora volvió y le pegó 3 tiros. Luego de eso, en la misma localidad donde murió Younes, se dieron dos incidentes hacia personas de origen migrante, una mujer que la golpearon y otra mujer que le apuñalaron en la calle. Entonces ahí vemos cómo el discurso va impactando y cómo el discurso llega a materializarse. Es por eso que frenar el discurso es importante y que evitar que se propague. Otro de los delitos que también para mí fueron muy impactantes fue el asesinato de Samuel, un chico de la comunidad LGTBI que murió en Galicia. Le asesinaron en grupo. Este chico, aparte de ser de la comunidad LGTBI, era de origen brasileño y murió a manos de 10 personas que le golpearon hasta la muerte. La única persona que se metió en la pelea para defenderle fue un chico del África subsahariana, que le defendió y que, a pesar de que eran varios los que le golpeaban a Samuel, pues hizo todo lo posible por defenderle. Este chico, cuando los amigos le contactaron empezaron a buscar al chico, que era el único testigo, aparte de las 2 amigas que le acompañaban a Samuel, que podía dar testimonio en comisaría. El chico, claro, no quería ir a comisaría porque estaba en situación irregular, no tenía papeles. Pero luego de buscarle, se presentó y nada, él dio testimonio, y la reacción de la población fue que se le diera papeles, al chico este. Que a mí me parece que fue un acto muy, muy bonito, ¿no?, de darle papeles a alguien que había defendido, pero ese es otro discurso que a mí me parece que no debería de seguirse como alentando, ¿no? ¿A quién le damos los papeles, ¿no? ¿A quiénes premiamos? A esta persona porque ha hecho para lo que nosotros vemos un acto heroico, o regularizar a la gente porque hay que regularizarle en general, ¿no? Entonces esto es un poco de 2 de los crímenes que para mí marcaron el año 2021. El año pasado, hasta el mes de julio, se contabilizaban 610 delitos de odio en el Estado, la mayoría la mayoría del ámbito que predominaba eran delitos por la orientación sexual, pero bueno, también habían por
el islamofobia, perdón, y también por aparofobia. Bueno, lo del tema de la aparofobia, que es uno de los crímenes de odio contra la gente pobre o en exclusión social, todavía no se tipifica en el Código Penal. Eso está por incluirse, pero bueno, sí que sigue habiendo aparofobia y se sigue cometiendo crímenes contra este colectivo. Lo importante, yo creo, de los discursos, y para no extenderme más, es que tendremos que actuar. Yo creo que lo importante es saber detectar quiénes lo difunden, saber detectar qué impacto tienen, no seguir difundiéndolos. Yo creo que aquí juega un papel importante las asociaciones, por ejemplo, las redes antirrumores como Sasca Antirrumores, que forman a mucha gente para desmontar los bulos, para evitar, ¿no?, que se propaguen. Por el denunciar también, el acercarse a asociaciones que están en la lucha, como Gáscalo, como SOS Racismo, conocer qué recursos existen y cómo se puede recoger una denuncia y cómo denunciar también es importante. Pero sobre todo tomar acción de decir, cuando un funcionario público, cuando un político, porque vemos, ¿no?, que lo importante no solo dónde se difunden, pero quién los difunden, qué impacto tienen. Entonces creo que esas son las herramientas que podría darle, y nada, que dejar de difundir bulos y noticias falsas pues tendrá un impacto, ¿no?, en los colectivos a las que se dirigen y criminalizan, sobre todo a los colectivos de origen migrantes, y ahora mismo pongo sobre la mesa el colectivo que creo que está siendo más criminalizado, los menores que migran solos. No solo es el duelo migratorio, todo lo que tienen que pasar para llegar aquí, sino las fronteras internas que se encuentran en la sociedad, ¿no?, en la sociedad navarra, que tanto el gobierno de Navarra habla de que estamos abiertos a la diversidad, pero no, en realidad no basta solo con publicidad banal, sino tomar acción en frenar y en ser muy cuidadosos con todos los discursos y sancionar, ¿no?, a quienes lo difunden. Yo creo que lo más importante de los discursos y los delitos de odio es que entendamos de dónde vienen y cómo se crean, pero también de que acabemos, ¿no?, con ese binomio nosotros los otros. Entendamos que las migraciones son procesos que se van a seguir sucediendo. Si no entendemos que el colonialismo sigue, que seguimos expoliando, que seguimos invadiendo territorios, que siguen habiendo guerras y que eso hace que salgan flujos migratorios, pues nunca vamos a frenar estos discursos. Seguiremos viendo discursos que criminalicen a las migraciones porque no sensibilizamos a la gente ni encontramos el germen de esto. Yo creo de que es importante no exigir a la gente migrante o a la gente de diversos orígenes que se integren, porque pensamos que la integración solo tiene que ser de una parte, ¿no? Tiene que haber un balance. Sí, integración, pero ¿en qué condiciones, no? ¿En qué condiciones las pedimos? ¿En qué condiciones tienen que hacerlo? Despojarse de su cultura, despojarse de su lengua, occidentalizarse, adecuarse a lo que nosotros queremos. Y nada, que para construir sociedades más justas pues tenemos que apelar a eso, a leyes y condiciones que sean justas y sociedades donde quepamos todas.